Recién terminada la jornada electoral, esta segunda vuelta que ha sido catalogada como atípica en la historia democrática de nuestro país, tuve la oportunidad de sentarme a reflexionar con varios amigos guatemaltecos. Parte de este grupo sí se presentó a las urnas a ejercer su derecho al voto. Otros decidieron no hacerlo porque pensaban que no tenían opción entre la señora Sandra Torres y el señor Jimmy Morales. Lo cierto es que este porcentaje de abstencionismo ha sido del 44%. Para algunos no es grave si lo comparamos con segundas vueltas anteriores de estos periodos de elecciones. El tema es que en este año 2015, con el despertar ciudadano, se esperaba una asistencia masiva a las urnas. Al final, Guatemala ha decidido. Y nosotros hoy, en Susana 360, queremos continuar con esta labor de charlar, de platicar abiertamente sobre los temas que son importantes. Independientemente de si está de acuerdo o no con quien fue electo presidente, que es el señor Jimmy Morales, nosotros debemos recordar que estamos en un mismo barco, el barco que lleva por nombre Guatemala. No podemos tirarnos del barco y nadar corriendo el riesgo de hundirnos. Debemos seguir y trabajar en equipo para hacer de este país algo mejor, dando un acompañamiento, si bien es cierto con la fiscalización correcta, pero también con una buena actitud. Y para que esto se pueda dar, tenemos que hacer un análisis de los retos y de los desafíos que enfrentará Jimmy Morales y su equipo. Bienvenidos a un nuevo Susana 360. Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saber que nos sintonizan a esta hora. Bienvenidos a un nuevo Susana 360. Nosotros seguimos explorando en lo que es importante para nuestro país, Guatemala. Esos temas de actualidad, pero sobre todo los que están ligados a las decisiones que se han tomado en los últimos días. Hoy tendremos el gusto de charlar, como ya lo vimos en el escaneo de Susana 360, con Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa y también analista político y, claro, ciudadano guatemalteco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto, Susana. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por aceptar. Por cierto que nos pueden empezar a escribir con el hashtag Susana360 y Guatemala Decide. Queremos empezar hablando de esta decisión que ha tomado el país, porque fue una diferencia abismal la que se tuvo entre el candidato a la presidencia, ahora presidente electo, el señor Morales, frente a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, lo que vemos es un rechazo de la población en general a lo que se ha llamado la tradición política, de la forma de ser política en Guatemala, y cómo pues lo que hemos visto es que el país realmente está cambiando. Tenemos una ciudadanía que salió a manifestar y que si bien no fue tan alto como uno hubiera esperado después de tener esas grandes manifestaciones, pues por lo menos tenemos una gran ventaja de tener un presidente electo que tiene la capacidad de comenzar desde cero y tener un buen gobierno, y eso es lo que todos los guatemaltecos esperamos, y la oportunidad también de que escuche a diferentes sectores para poder generar mejores condiciones para el país. Es importante ser optimista, tener muy buena actitud, pero también no podemos perder el piso. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Y digo esto porque sé que hay mucha gente que se ha volcado en las redes sociales en una forma muy apasionada para defender al señor Morales. Yo creo que a este punto del partido, no sé qué opinarás tú, no se trata de defender o no defender, de señalar o dejar de señalar. Creo que todos estamos en el barco y que debemos hacer país. La democracia es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero, ¿qué me podrías decir
con un presidente electo que, por ejemplo, tiene tan poca representatividad en el Congreso? Bueno, 11 diputados que en el Congreso van a tener una situación complicada para poder aprobar iniciativas de ley que son importantes. Hoy precisamente veíamos el lanzamiento del índice del Doing Business, Guatemala en una posición bastante complicada, 84 de 189 países, y una de las desventajas de por qué Guatemala no ha seguido avanzando, porque nos mantuvimos en la misma posición que el año pasado, es la falta de aprobación de leyes en el ámbito económico. Un Congreso que ha estado paralizado en los últimos años, en donde no vemos la aprobación de leyes importantes como la reforma del Código de Comercio, las 4 iniciativas que la población y otros sectores han venido exigiendo, como la ley electoral y de partidos políticos, la ley de contrataciones, la reforma a la ley del servicio civil y el fortalecimiento de la carrera judicial. Pues todas esas acciones, la bancada FCN Nación dentro del Congreso de la República la va a tener complicada, y por eso va a ser importante primero los operadores políticos que el presidente electo pueda designar para poder dialogar con otras bancadas, y por supuesto el acompañamiento ciudadano. Eso va a ser fundamental, que la ciudadanía continúe fortaleciendo los procesos y que entremos ya un poco a hablar también de la importancia de esa depuración del Congreso que es tan necesaria para nuestro país. Muy importante lo que dices, el acompañamiento, y no un acompañamiento donde nos dediquemos a criticar, a señalar, porque creo que la tolerancia es tan corta a raíz de todo esto que ha sucedido en este 2015, a raíz de las traiciones, de los robos. Ya hace un par de horas nos dábamos cuenta de estas nuevas capturas, donde vemos a un exsecretario privado del gobierno de Álvaro Colón, que tiene una orden de captura. Entonces, en definitiva, también comprendemos que la ciudadanía en general está muy sensible ante lo que pueda pasar. El acompañamiento debe estar de la mano del conocimiento y de la información, no solamente para fiscalizar, sino que también para hacer ciudadanía. ¿Qué podría pasar con este Congreso, como tú lo has dicho, que ha estado entrampado en los últimos años? No sé si por falta de voluntad o falta de capacidad, o porque están tan ocupados, no todos, pero la gran mayoría, en beneficiarse ellos y no trabajar para el país. ¿Qué podría pasar si el señor Morales no llega a encontrar ese respaldo y esas alianzas para poder realmente hacer gobierno? Lo que vamos a empezar a ver es una situación mucho más complicada. Un ejemplo lo estamos viendo ahora con el presupuesto general de la Nación, que debe ser aprobado antes del 30 de noviembre para que no, si no es aprobado, va a regir el presupuesto 2015, que no le sería suficiente al nuevo gobierno para cumplir todas las prioridades que el país necesita en materia de nutrición, educación, seguridad. Entonces, lo que necesitamos es generar mejores mecanismos de consenso, de diálogo entre esas diferentes bancadas para ir aprobando las leyes que son fundamentales para el país. Por el otro lado, estamos claros que el presidente electo tiene una serie de limitaciones y que el país tiene grandes necesidades: reducir la desnutrición crónica, que afecta al 49% de los niños menores de 5 años, mejorar la calidad educativa, en donde los graduandos, hoy por hoy solo 8% están aprobando matemáticas, 26% lectura, mejorar los índices de seguridad. Tenemos una mejora, hemos logrado reducir la tasa de homicidios de 46 que teníamos en el año 2009, nuestra tasa por cada 100.000 habitantes a 30 actualmente, pero la ciudadanía todavía no se siente segura, todavía tenemos que generar mayores oportunidades para el país. Y eso es la gran importancia de que se empiece el presidente electo, primero, a tener un gabinete de personas que conozcan de cómo poder trabajar, no solo con el Congreso, sino con otros sectores, para poder ir avanzando en esa agenda legislativa que va a ser tan importante. Juan Carlos, ¿por qué crees que el señor presidente electo, el señor Morales, ha reservado tanto los nombres de esas personas que van a ocupar los cargos públicos? ¿Por qué será que ha sido tan hermético en ese tema? Creo que antes de la segunda vuelta fue una estrategia política para poder no llevar a personas que iban a pasar el escrutinio público y que después, si él no hubiera ganado, pues esa persona realmente hubiera pasado ese mal rato por gusto, digamos. Ahora creo yo que ya es el momento de que el presidente electo pueda empezar a mostrar un gabinete, primero, que tenga la capacidad de poder generar mejores consensos con diferentes sectores.
Porque lo que hemos visto es que Guatemala, el presidente tiene que dialogar con diferentes sectores. Y por eso es tan importante que se empiece a trabajar en presentar nombres, presentar currículums de esas personas, cuál es su experiencia en cada uno de los temas para los cuales puedan empezar ya a partir del próximo año a poder tener un mejor mecanismo, pero además aprovechar estos meses, porque si no, el ministro que llegue no puede esperar hasta enero para empezarse a dar cuenta de cómo está la situación actual del ministerio que va a ocupar. Entonces sí necesitamos que se designen las personas que van a empezar a recibir los diferentes ministerios y secretarías a partir del próximo año. Para poder hacer una correcta transición y no hacer todo de la noche a la mañana. Hay un fenómeno muy interesante que se ha venido dando en los medios de comunicación, tanto de radio, televisión, escrita, incluso en la prensa internacional. Ahora que el señor Jimmy Morales es el presidente electo y que es una decisión que se debe respetar y que todos debemos trabajar porque seamos un equipo, que creo que eso no es difícil, lo hemos demostrado independientemente de las clases sociales, de las ideologías. Hemos salido muchísimos a la Plaza de la Constitución a manifestar un no rotundo a la corrupción y creo que Guatemala ha dado un gran ejemplo al mundo, pero no podemos seguir actuando de la forma como lo hemos hecho porque si no vamos a tener los mismos resultados, ¿no? Tenemos que tener acciones distintas para tener resultados diferentes. Se le llama el cómico, dicen el actor. ¿Qué crees que necesita el actual presidente electo de Guatemala para que la gente comience a tener una percepción distinta? ¿O esto en realidad no podría afectar a lo que es una administración pública? Creo que va a tener que empezar a dar ciertas señales de cambio. La forma en que elija a su gabinete, las personas que estén dentro de los diferentes puestos, los ministerios, por ejemplo, van a tener que ser personas que hayan tenido cierta experiencia, pero por el otro lado, que no tengan señalamientos de corrupción. Porque si no, el eslogan tan famoso de ni corrupto ni ladrón, pues no va a tener ningún sentido. Entonces, lo que esperamos es que pueda tener personas que tengan la suficiente experiencia como para no ser tachados de inexpertos, pero por el otro lado, que no tengan indicios de corrupción. Y ese es el reto más difícil. Porque una persona, si ya pasó por el sector público y no tiene ninguna tacha, es muy difícil que una persona pueda encontrar, digamos, esa combinación. Es decir, muchas veces las personas que han pasado por el sector público, más de algún esfuerzo se le trata de encontrar los medios de comunicación. Para eso aquí además en Guatemala muchas veces somos muy críticos de las personas que pasan al sector público y en eso tenemos que cambiar los guatemaltecos. Tenemos que empezar a tratar de que las personas que lleguen al servicio público sean las más honorables y que sea un orgullo para una persona decir que está en el servicio público. Pero claro, eso va a tomar tiempo. Y eso es lo que creo yo el presidente electo no tiene mucho. Es decir, la población le va a dar un compás de espera, que en mi cálculo van a ser 3 meses. 3 meses, eso es poco, ¿eh? Pero hablábamos de 6 meses, la famosa luna de miel. Vamos a ir a la pausa comercial y me gustaría que habláramos justamente de esta luna de miel con el presidente electo Jimmy Morales, a quien definitivamente se le da el beneficio de la duda, porque él recién está entrando y creo que se merece ese respeto por parte de nosotros los ciudadanos y por los que votaron por él, pero también la fiscalización. Esto es Susana 360, una pausa y enseguida volvemos con más. ¿Sufre de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Bajé 23 libras. Estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming, con su efectiva fórmula antioxidante, diurética y quemadora de grasa, ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Tómalo frío o caliente. Bebe tu té 2 veces al día
y sorpréndete con los resultados. Es 100% natural y sabe muy rico. No solo bajé de peso, también bajé medidas, tengo control del apetito, control de ansiedad. Bueno, lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming. Y si nos llama ahora, le enviaremos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2x1 si llama ahora mismo. ¡Llame ya! Llegaron los días rojos, solo en Electra, del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre, con increíbles promociones. En toda la tienda, 20% de descuento, todos los productos, todas las marcas a crédito con Banco Azteca. Línea blanca, electrónicos, cómputo, muebles, camas, telefonía e itálica. Te esperamos en nuestras 58 tiendas Electra en todo el país. Con Electra, vives mejor. En una sonrisa va todo nuestro apoyo, comprometidos con tu bienestar y el de tu familia. Banco Azteca te sonríe, nosotros te apoyamos. Para mí siempre es un gusto poderles leer, tener esa interacción que es tan importante para que todos estemos atentos y por supuesto que aunque no compartamos el pensamiento y el sentir de las personas que están a nuestro alrededor o que incluso están en las redes sociales, pues que podamos darles ese espacio y ese beneficio de la duda. Así que a todos los que opinan y todos los que están de acuerdo con este programa y los que no, pues muchísimas gracias, les mando un abrazo. Y también a los que están en el extranjero, esos guatemaltecos que se fueron con la maleta llena de sueños y que siempre quieren estar atentos de lo que pasa en su país, en nuestra tierra del Quetzal. Seguimos con más en Susana 360. Hablamos de la luna de miel. 6 meses, pues es lo típico, ¿no? Lo que se habla, pero tú me decías 3 meses. ¿Por qué das ese tiempo tan corto según tu análisis? Por lo que hemos visto de las manifestaciones, la ciudadanía, por decir un ejemplo, uno ve en las redes sociales, hay personas que ya están llamando a manifestar a partir del primer sábado luego de la toma de posesión el 14 de enero. Entonces, si el presidente electo en esos 3 meses no muestra ciertos cambios que son fundamentales en temas, por ejemplo, del fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero, ¿qué quiere decir eso? Bueno, retomar el control de las aduanas, que haya una inversión de tecnología para quitar la discrecionalidad del funcionario que hoy es un vista, y aquí todos los televidentes van a entender cuando vienen en el aeropuerto y hay un señor que él decide si te pasa por la fila o si te deja ir. Algo que no ves en los aeropuertos internacionales. Discrecional. No, claro, porque en los aeropuertos internacionales es un semáforo y que es de manera aleatoria que esto ocurre. Entonces, esto trasladado al sector comercio ha de ser muy desesperante para una persona que va en un camión y que empieza a ver cómo la discrecionalidad del funcionario público hace que el semáforo le dé rojo o verde. Entonces, ¿cómo empezar a quitar la discrecionalidad dentro de la SAT? ¿Cómo poder mejorar los procesos dentro del Ministerio de Salud, por ejemplo? Y ese es un tema que el gobierno actual, el ministro de Salud actual, el licenciado Mariano Rayo, está empezando a implementar. Pero esto va a tener que ser un proceso de mediano plazo. Recuperar el sistema de salud, recuperar el primer nivel de salud en Guatemala, no es algo que se va a poder hacer de la noche a la mañana si queremos reducir la desnutrición crónica en el país. Por el otro lado, los temas educativos, cómo poder empezar a tener mejor infraestructura en las escuelas. Entonces, ese tipo de cambios la población lo va a tener que ver en los primeros meses. Por supuesto está el tema de seguridad. Las estadísticas no podemos tener un repunte en la violencia. Hemos venido reduciendo nuestra tasa de homicidios y eso es positivo y hay que reconocerlo. Hemos logrado salir, digamos, de esa lista de los países más violentos del mundo. Aunque la percepción es distinta. Pero la percepción es distinta. ¿Por qué? La percepción puede ser distinta según el lugar en donde está la población. Lo que pasa es que la ciudad de Guatemala todavía tiene una tasa muy alta en comparación al promedio del país. El promedio del país está alrededor de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la tasa de la ciudad de Guatemala está alrededor de 60 homicidios. Es casi el doble de lo que tiene el país y por eso es que la percepción
no ha cambiado tanto como lo puede ser al resto de Guatemala. Entonces digamos que corre el peligro que esa luna de miel finalice pronto. ¿Y qué va a pasar? Porque él podría hacer esos cambios, pero como él mismo lo decía en su discurso, recién recibía la información y los datos preliminares del TSE ese domingo 25 de octubre a eso de las 12 de la noche. Él hablaba de que él tiene la voluntad de trabajar y de hacer mucho, pero el presupuesto, es que no podemos hacer mayores cambios si realmente no tenemos un presupuesto definido, y para eso uno hay que saber de administración pública, de finanzas. Él tiene que estar muy bien asesorado y no dejarse llevar por sectores oscuros que no quieren sacar a Guatemala adelante, solo que se quieren beneficiar ellos mismos. Por eso te decía la importancia de fortalecer a la SAT, porque una cosa es el presupuesto, eso va a tener que quedar aprobado. Esperamos que por lo menos 70,000 millones de quetzales puedan ser aprobados dentro del presupuesto. Él pidió 69, eso está bien, yo hubiera pedido 70, pero digamos que un número cerrado alrededor de eso pues estaría correcto. Lo que esperamos es que los ingresos mejoren, y por eso es que se necesita realmente una independencia de la SAT. Lo que hemos propuesto nosotros desde Fundesa es poder tener una ley orgánica de la SAT en donde el directorio nombre a ese superintendente y que sea una figura mucho más independiente, en donde se empiece a hacer también carrera dentro de la propia Superintendencia de Administración Tributaria, y que eso pues permita que Guatemala sea un país en donde los ingresos tributarios sean más altos. Hay que reconocer, somos el país con la menor carga tributaria del mundo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, con los pocos ingresos que tiene el Estado es muy difícil poder hacer estos cambios. Pero lo que necesitamos también es que se reduzca la corrupción, que se le entre de lleno a luchar contra el contrabando y la defraudación aduanera, en donde lo que vemos es que cada año se pierden alrededor de 6,000 millones de quetzales en temas de defraudación aduanera y contrabando. Entonces, si a eso le sumamos el tema de corrupción, que algunas instituciones lo han calculado en 30% del presupuesto, pues ahí hay muchos recursos que se pueden invertir en estos temas que estamos platicando. Hablando de los recursos y de todo este tema de la inversión, debemos de tocar un asunto que ha estado rondando en las redes sociales, porque el guatemalteco, además de ser muy creativo, que a mí eso me encanta, y de tener esa picardía y ese humor con tanta facilidad, también tiene memoria. Se habla de que no hay memoria histórica, pero a partir de este año creo que hay un despertar distinto y se ha tomado en cuenta. Vamos a ir a la pausa comercial y quisiera que habláramos de este tuit donde el señor Jimmy Morales, nuestro presidente electo, dice antes de las elecciones de la segunda vuelta que él va a donar un porcentaje muy alto de su sueldo como presidente. Esto podría verse como ponerle brillo al maquillaje, por hacer una analogía. Eso quisiera que me lo contestara después del corte comercial, porque realmente, ¿qué podríamos hacer con eso? Simplemente es como, podría ser, lo decía alguien, una medida para verse el bien, para que digan, el presidente está dando parte de su sueldo, como lo hizo este presidente suramericano, o realmente debemos de tomar en cuenta de que necesitamos un presidente que tenga un buen sueldo y que se dedique a trabajar por el país y que se enfoque como en lo que tú decías de la SAT. Vamos a la pausa comercial. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Seguimos con más en minutos, aquí a través de la pantalla de Azteca Guate, la casa del fútbol. Llegaron los días rojos, solo en Electra, del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre, con increíbles promociones. En toda la tienda, 20% de descuento. Todos los productos, todas las marcas a crédito con Banco Azteca. Línea blanca, electrónicos, cómputo, muebles, camas, telefonía e itálica. Te esperamos en nuestras 58 tiendas Electra en todo el país. Con Electra, vives mejor. Los juguetes lleguen a manos que realmente los necesitan. Sé parte de Misión Juguete de Fundación Azteca Guatemala. Trae un juguete nuevo a las oficinas de TV Azteca Guate o a cualquier tienda Electra. Misión Juguete. Un regalo, una sonrisa.
El presidente electo Jimmy Morales, en una entrevista a un canal internacional, adelantó este lunes que tiene proyectos viables para el país. Asimismo, destacó la importancia de la inversión privada para la creación de nuevas plazas de empleo y aseguró que donará el 60% de su salario para ayudar a la construcción de escuelas. Bueno, ahí teníamos la nota donde nos explicaba exactamente qué era lo que estaba pasando con este tema del sueldo. ¿Realmente sí nos beneficia como país o simplemente es una medida que él podría tomar como de buena voluntad para mostrar su compromiso? Pero al final, ¿qué hacemos con ese porcentaje? Creo que es una buena medida publicitaria, pero no considero que es lo más correcto. Y ese es solo un punto de vista, porque hay que reconocer que el presidente necesita su sueldo. Y preferiríamos como guatemaltecos que se le pague un sueldo, pero que no tenga ningún otro ingreso en temas de compras, contrataciones, sobreprecios, que eso es lo que esperamos de un presidente. Y que los recursos vayan directamente a las acciones que ya se vienen trabajando y que precisamente son aquellas en donde necesitamos mayor enfoque, como lo es la educación, la salud, la seguridad y por supuesto poder tener en Guatemala mayores oportunidades de desarrollo. Así es que lo que veo es que es una medida que suena muy bien. De hecho, el presidente Mujica, como bien lo mencionabas, utilizó eso como una forma de venderse, pero lo que vimos en Uruguay es que la educación, lejos de avanzar, retrocedió. Entonces, yo hubiera preferido que el presidente Mujica, lejos de donar su sueldo, hubiera puesto más atención en el sector educativo para que eso pues, realmente tuviera un impacto en reducir la pobreza. Muchas personas dicen que el sueldo que ostenta el presidente, quien llegue, pero la figura, esta plataforma, es muy alto en comparación a los sueldos de otros presidentes de Latinoamérica. ¿Qué opinas? Bueno, lo que veo es que una persona que maneja un país como Guatemala, cuando uno compara a esa misma persona en el sector privado, el sueldo no estaría muy diferente. Con todas las responsabilidades que tiene, el presupuesto que maneja, las acciones que lidera. Entonces, creo que muchas veces es injusto con tener una percepción del salario de la persona y no ver todo el esquema. Y es que es mejor que una persona tenga un buen salario, pero que eso sea con lo único que va a realmente vivir y no tener todo un esquema de corrupción como lo hemos visto en los últimos gobiernos. Hay un tema sensible que ronda durante todo este año 2015 que ha despertado simpatía y en cierto sector rechazo. Lo cierto es que han dado resultados y lo hemos visto con sus acciones. Hoy precisamente dieron una conferencia de prensa al Ministerio Público de la mano de la CICIG. El señor Morales dijo que estaba muy motivado al escuchar que estaba El Salvador solicitando, al igual que Honduras, que querían una comisión contra la impunidad, serían El Salvador y Honduras, similar. Como director ejecutivo de Fundesa, ¿cómo ves este tema de la CICIG? ¿Sí es saludable que se prolongue cuando ya finalice el periodo que se tiene en Guatemala? Bueno, lo que vemos es que la CICIG ha ayudado al país, eso hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer que esto empezó con la venida del doctor Iván Velázquez, porque habíamos tenido ya 2 comisionados que no habían entrado al tema de corrupción. Incluso la fiscal Paz y Paz, que mucha gente a nivel internacional le ha dado muchos reconocimientos, es de criticar el hecho de que la corrupción durante esa gestión no necesariamente fue un tema que se le dio prioridad. Entonces, hemos visto como muy positivo el trabajo que se ha hecho desde CICIG y que el Ministerio Público también está tomando toda esa información y actuando, porque de nada hubiera servido si la CICIG trabaja y el Ministerio Público no acciona. Al final se necesita, por la propia legislación guatemalteca, que el Ministerio Público accione. Entonces, consideramos que los 2 años que le pueda quedar a este mandato y ahí se va a tener que volver a hacer una evaluación de cómo hemos avanzado en todo este proceso y qué tanto las capacidades dentro del Ministerio Público han mejorado. Ahora, si eso se puede replicar en otros países, pues eso va primero a depender de la capacidad que tengan los gobiernos de poder pedir a Naciones Unidas el poder implementar este tipo de organismos en sus países y cómo esto también va a ayudar a que se tenga una mejor estrategia de seguridad regional, que ahí creo que sí sería positivo.
Perfecto, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha ido. Muchísimas gracias a ti. Gracias por visitarnos en Susana 360. Las puertas están abiertas para ti. Gracias por la invitación. Creo que es importante que siempre estemos atentos a este tipo de análisis y hay que reconocer entonces que más que una CICIG ha sido el señor comisionado Iván Velázquez quien ha sabido tener el liderazgo para poder accionar y dar resultados para nuestro país. Como siempre, muchísimas gracias por la preferencia, por la sintonía. Un abrazo y bueno, los esperamos siempre en este nuevo horario y no olvide que tiene una cita muy próxima con nosotros en Susana 360.